Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo de Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de mujeres directivas en nuestro país, la presencia de las mujeres en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Y para eso vamos a platicar y déjenme presentarle a Erika Chafino Peláez, ella es especialista en temas de recursos humanos. ¿Qué tal, Erika? Hola, Mario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Erika, gracias a ti. Y gracias también a Tania Pimentel, ella es experta en estos temas, en televisibilidad de estos temas. Tania, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Mario? Pues encantada de acompañarlos. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti. A ver, Erika, empezamos contigo, si te parece. Claro. Y yo quisiera primero preguntarte cómo estamos hoy, porque mira, tú lo sabes, yo creo que hoy se habla de las mujeres mucho más que antes en toda la vida pública. Lo vemos en la participación política, por ejemplo, ahora en las elecciones, pues porque se le torció la mano a los partidos, ¿eh? No creen que porque los partidos así con mucho entusiasmo lo abrazaron, hubo hasta los que no querían que se obligara a ser candidatas mujeres. Pero al mismo tiempo también vemos que se habla de la violencia contra las mujeres más que antes, no porque sea nueva la violencia, sino porque ahora se visibiliza. Y te pregunto, en el mundo del empresarial y en el mundo de las mujeres en puestos directivos, ¿dónde estamos parados hoy? Fíjate que es una excelente pregunta, Mario, porque sí, efectivamente, como tú bien mencionas, hoy día aparentemente estamos como más en el foco de la situación, estamos más nombradas, hay muchas más expectativas acerca de lo que realizamos, pero sobre todo yo te diría que la situación actual es que hay muchísima sinergia alrededor de muchos temas. Las mujeres hoy están desarrollando muchos grupos de interés, mucha sinergia alrededor del apoyo, no nada más hacia los temas feministas, sino hacia apoyar de manera general como sociedad, con empleo, con fuerzas de trabajo, incluso para muchas buenas causas que pues tienen que ver con política, salud, o sea, las mujeres hoy en día creo que sí están generando una sinergia alrededor de muchas cosas. Evidentemente nosotros lo vemos reflejado en la parte empresarial, en la parte de las posiciones que hoy cada día más mujeres van tomando y van siendo protagonistas dentro de una organización. Pero te diría que la realidad es que aunque hemos avanzado mucho y suena muchísimo hoy lo que se está realizando, creo que todavía nos falta muchísimo por trabajar. Todavía hay una brecha muy importante entre lo que podemos desarrollar, entre lo que podemos aportar y entre lo que la necesidad y la sociedad de este país requiere del trabajo de las mujeres. De acuerdo. A ver, yo quisiera, Tania, tu primera perspectiva sobre este tema. ¿Dónde están las mujeres? Porque en efecto, hay veces que en el discurso primero se da el cambio, pero luego una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y lo platicamos otro día en un programa propuesto Mujeres y Ciencia. La típica imagen, seguro la has visto, Tania, Erika, reunión del presidente con el sector empresarial. Traducción, reunión del presidente con el Club de Toby, ¿no? Porque a la hora que vemos la representación de liderazgos de mujeres en las posiciones de toma de decisiones, todavía hay la brecha ahí es muy, muy importante. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, fíjate que, bueno, eso del Club de Toby creo que es un clásico. Yo coincido con Erika en que cada vez vemos más estas redes de apoyo. A mí me gusta mucho hablar de números porque creo que pues los números no mienten, ¿no? Entonces, me gustaría dar un panorama general diciendo que pues primero somos mayoría, ¿no? Las mujeres. Entonces, creo que me gustaría poner ese contexto que somos el 51.2% de mujeres en el país. Y de ahí, la realidad es que ya estamos logrando la paridad entre estudiantes matriculados en educación superior, ¿no? Entonces nos graduamos más o menos al mismo ritmo de licenciatura y de programas de posgrado. Entonces nos graduamos igual. Ok. Pero ahí, y digo, es lógico y lo hemos escuchado, pues que hay rezagos en algunas carreras, ¿no? Se gradúan más hombres de lo que dices, ¿no? Ciencias, de todas estas carreras STEM. Como comparativa, el 85% de las mujeres de las plazas de enfermería más bien son ocupadas por mujeres en México, ¿no? Entonces, creo que ahí sigue habiendo una disparidad, pero bueno, nos estamos graduando al mismo Okay. tiempo. Aún así, ya cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral, perdemos al 75% de las mujeres que se quedan trabajando en economía informal, etcétera, ¿no? Entonces, de ese 75%. Wow. Sí.
Entonces, de ese 25% restante, solo el 8% de esas mujeres son ascendidas a vicepresidentas y apenas el 3% a un comité ejecutivo, ¿no? En comparación con un 21% de los hombres a vicepresidentes y un 18% a comités ejecutivos. Entonces, bueno, creo que ahí seguimos viendo este embudo, ¿no? Que es más difícil para las mujeres pues avanzar y llegar a esos puestos altos, altos. Y digo, ahora también salió un informe del Grant Thornton, que es el de mujeres en los negocios, que tienen haciéndolo desde el 2004, y por primera vez se alcanzó superar la barrera del 30% de empresas que tienen por lo menos una mujer en un puesto directivo. Y digo, no son las CEOs, pero pues ya estamos viendo que empiezan a ocupar más puestos de alta dirección, ¿no? En temas de marketing, de recursos humanos, etcétera. Entonces, como dice Erika, ¿no? Estamos avanzando, pero falta hacer ese embudo más amplio, ¿no? Para que más mujeres lleguen hasta arriba y por consiguiente, pues que puedan influir en las decisiones que beneficien a más mujeres a seguir escalando. Claro, porque bueno, 30%, la tragedia es que 30% es una buena noticia, ¿no? O sea, es una tragedia porque dice, bueno, ya hay 30, claro, el problema es que venimos de que no había. Y yo quisiera que empezáramos a analizar, Erika, algunos de los conceptos que de pronto se van socializando y ahí los vamos aprendiendo y algunos más regañadientes que otros, pero ahí vamos, ¿no? Este tema del techo de cristal, ¿no? Claro. Que lo expresamos o usamos esta expresión cuando Hillary Clinton es candidata a la presidencia en Estados Unidos y dice, se rompió el techo de cristal y una mujer llegó a la candidatura, ¿no? Kamala Harris, primera vicepresidenta de Estados Unidos. Y lo mismo pasa con algunos sectores empresariales donde todavía no es lo más frecuente, que justamente la CEO de la empresa pues, sea una mujer y todavía estamos acostumbrados, primero pienso en tecnología, ¿no? En Amazon, Facebook, Google, y pienso puros hombres, en de todo y la tecnología. Pero te pregunto, a ver, ¿cuáles son estos factores que frenan el ascenso de las mujeres dentro de las organizaciones? Que evidentemente no tiene que ver con un tema, ya lo dijo Erika, ni de formación, porque ya nos digo que el filtro no está ahí, ¿no? Ya el filtro lo logramos correr un poquito más para adelante, porque antes era hasta el sistema escolar, ¿no? Pero bueno, ya corrimos el filtro para allá. Entonces, ¿dónde están estas barreras que impiden que las mujeres crezcan dentro de las organizaciones? Fíjate que yo creo que hay varias, y seguramente nos van a dar varios puntos de vista y de conversación alrededor de esto, porque una de las principales que yo he venido identificando, sobre todo en este tema de recursos humanos, donde realmente notas lo palpas muy de cerca cómo las mujeres han venido evolucionando en estos temas. Creo que uno de los principales puntos que a veces tenemos que trabajar es que a veces ellas mismas son las que de repente empiezan a ponerse las barreras, o nosotras mismas, ¿no? Por acotarlo de alguna manera. Muchas mujeres definitivamente traen una muy buena carrera dentro de una organización, cumplen con sus objetivos, traen un excelente perfil, pero sí viene una disyuntiva que todavía viene muy acomodada por la sociedad en la que vivimos, en donde las mujeres todavía tienen que tomar decisiones alrededor de la familia, el desarrollo personal, el desarrollo de los hijos, y todavía tenemos esta cultura muy organizada en la que las mamás o las mujeres son las responsables del hogar, de los hijos, del trabajo, y entonces sí viene esta disyuntiva muy precisa en la que a lo mejor una mujer trae una carrera muy bien desarrollada y acomodada y llega un punto de crecimiento en el que tiene que decidir si continúa con su carrera o continúa con su familia o con la crianza de sus hijos, y es aquí en donde siempre viene un buen quiebre, en donde por naturaleza, por sociedad y por, pues digamos, el México en el que estamos, la mayoría de las mujeres decide bajar el ritmo laboral por apostar en el crecimiento de su familia. Pero déjame, me parece un punto central este que estás tocando, Erika, y yo creo que vale la pena que lo revisemos con más detalle, pero déjame detenerme incluso unos pasos antes de este momento en el que tú ya nos dices, porque tú ya nos dijiste el punto donde llegó a un nivel donde el brinco a lo mejor implica más tiempo, claro, implica un nivel de exigencia de traslados, de viajes, que como tú apuntas estos criterios de no, cómo la mujer va a estar viajando y quién va a atender a los hijos. Pero voy antes, ¿qué pasa cuando dentro de las propias organizaciones en la entrevista es, oye, ¿y te piensas casar? Oye, ¿y piensas tener hijos? Que es una cosa que en la entrevista de los hombres normalmente no se pone en la mesa y que desde ahí ya empieza un poco el perfil
de a quién voy a encaminar para un lado y a quién voy a encaminar para el otro. Claro. Y te voy a acotar ahí un punto, y seguramente Tania estará de acuerdo conmigo en que muchas veces en las entrevistas, al menos yo, sí le pregunto tanto a hombres como a mujeres cuáles son sus planes a Claro. futuro. De Pero más entrada allá de porque que eres tenga, mujer, quizás, ¿no? entrada porque soy mujer, pero Claro. fíjate que más allá de que tenga que ver por esta situación familiar que estoy comentando alrededor del tema de las mujeres, yo creo que hay muchas organizaciones que lo están tomando más como un tema, como parte de una responsabilidad adquirida que va a venir a contribuir a la compañía. Sin embargo, otras compañías sí desafortunadamente lo toman como una planeación de tiempo en el que ese recurso va a ser funcional para ellos, sobre todo en el caso de las mujeres. O sea, desafortunadamente y por eso mencionaba que a veces traen una carrera muy bien acomodada de que empezaron a lo mejor saliendo de la universidad y hacen una carrera dentro de una compañía. Y cuando llega a cierta edad, sí todavía tenemos sobre todo, y ojo, tomando en cuenta que muchas organizaciones en México siguen siendo dirigidas por hombres y donde los puestos directivos hay por cada 5, a veces una mujer es la que alcanza a llegar a un puesto directivo. Es una cascada de cosas y de preguntas. Entonces los jefes empiezan a identificar que las personas y las mujeres que van a tomar los siguientes puestos de supervisión, de jefatura o de gerencias, parte de su evaluación no tiene que ver al 100% todavía ni con sus habilidades, ni con su desarrollo, ni con lo que han venido generando dentro de la compañía, sino con qué va a pasar con su vida personal si yo le doy este cargo. Claro. Y desafortunadamente sigue sucediendo, creo que tiene que ver con un tema de cultura, pero es ahí donde nosotras como mujeres y como gerentes directivas y dueñas de una posición, es donde tenemos que lograr que se permee esta cultura organizacional que vaya orientada al resultado, claro, y no a las horas que trabaja una mujer, o si decide dejar a su familia. Y ojo, en donde si alguien decide apostar y brincar y dar el salto por una gerencia o una dirección un poco más arriesgada, no sea juzgada por haber tomado esta decisión. No pasa nada cuando los hijos son criados en conjunto con algún otro de los miembros de la familia, ¿no? Bueno, yo creo que hoy nos vamos a ir al programa de 2 horas, por favor avisen al siguiente, que nos vamos a tomar un poco más de tiempo, a ver, porque muchos temas están poniendo en la mesa. A ver, Tania, tu primera perspectiva sobre esto, de los factores que hacen que existan estas barreras, como las que ya apuntaba Erika, que a la hora de palomear se incorporan criterios diferentes a los que a lo mejor se incorporan con los hombres. Sí, creo que definitivamente es una barrera legal, ¿no? Entonces justo la ley no prohíbe explícitamente pues preguntar esto que estamos mencionando, y como dice Erika, ¿no? Se puede ocupar pues de forma maligna, ¿no? Para ir frenando la carrera de las mujeres. Yo en lo personal he visto más y más empresas que tratan de hacer este esfuerzo de tener también un periodo de paternidad pues para emparejar la cancha, claro, ¿no? Porque claro, desde ahí creo que si a las mujeres se le dan más días y a los hombres no sé si ahorita se les dan 5, ¿no? Como por ley. Yo he visto justo, ¿no? Estas empresas que están haciendo ese esfuerzo, ahora falta que lo apliquemos, ¿no? Porque también he escuchado muchos que, bueno, ya está ahí en papel, pero pues es lo mismo, y en específico alguien cercano, ¿no? Me decía, es que estoy de paternity leave, pero si no trabajo puedo perder mi trabajo. Y yo, pues es que eso es lo que sienten las mujeres cuando se van, ¿no? Justo eso. Entonces, creo que hay que empezar a aplicarlo y aparte por eso creo que es muy importante que las mujeres ocupen puestos directivos, porque por supuesto tienen más esta sensibilidad de decir, oigan, pues tiene que ser parejo, y creo que también un punto importante y que creo que ha cambiado ahora con la pandemia es que los horarios pueden ser más flexibles, ¿no? Creo que nos hemos dado cuenta pues que no necesariamente tenemos que ir a un lugar para realizar nuestro trabajo, ¿no? Lo que decía Erika, no por estar haciendo ahí 8, 10, 12 horas significa que vas a hacer más, ¿no? De esta cultura, que creo que es una cultura a la que nos debemos de mover mucho más sana, orientada a objetivos, pues, y que eso se traslade al entorno laboral, que sea flexible, que justo si una mamá tiene que ir por sus hijos y después regresar y trabajar, pues que sea permitido, ¿no? Porque la realidad es que el día de las que son trabajadoras y aparte son mamás, pues es caótico, ¿no? Está lleno de otros compromisos, que creo que justo sigue recayendo mucho más en las mujeres, ¿no? Y digo, ahí también yo veía una cifra de que las tareas del hogar siguen estando asignadas a las mujeres en un 75%. Entonces, son las tareas del hogar, es el cuidado de los niños, el cuidado de enfermos, de familiares, y pues ahora con la pandemia eso se ha acrecentado mucho más. Entonces las mujeres siguen luchando,
pero todas esas tareas no disminuyen. Entonces creo que también es importante cambiar la perspectiva de la división de estas tareas entre una pareja, porque pues solo así realmente vamos a lograr una equidad en nuestros Claro. trabajos. Y pienso, ahora que te escuchaba, Tania, pues hay un festival de la escuela o hay que recoger la boleta de la escuela o hay que recoger materiales y ¿quién va? La mamá, ¿no? No el papá. Se asume que Sí. o el hijo o la hija está enferma y ¿quién tiene que pedir el día para cuidar al niño o a la niña? Y en efecto, estos son factores, digamos, que van frenando y por eso a mí me gusta, Erika, este concepto ya no solamente del techo de cristal dentro de las organizaciones, sino esto que llaman el piso pegajoso, ¿no? Que hace, porque yo quiero volver a algo que tú dijiste que me parece muy importante. Cuando hay organizaciones que por machismo y por cultura organizacional, machista, pero también al final de cuentas cultura organizacional, termina provocando que no asciendan. Pero esto que tú apuntabas de la elección de una mujer que de pronto no acepta un cargo de mayor responsabilidad. ¿Cuáles son los factores que explican eso? Es decir, porque pareciera que de pronto recae sobre la mujer como si de veras tuviera las condiciones ideales para elegir, que si Claro. es el caso, pues qué bueno, ¿no? Y si alguien decide quedarse un tiempo en casa, pues está perfecto también. Pero ¿cuáles son estos factores que en realidad restringen la posibilidad de una mujer de pronto aceptar un cargo de mayor responsabilidad? Fíjate que yo creo que lo podríamos dividir en dos y seguramente aquí nos vamos a tener que meter en un tema un poco más álgido. A ver. La primera parte creo que sí tiene que ver con un entorno personal, con esta decisión de la mujer que tiene que ver con incluso, y por ahí hay muchos datos relevantes de muchos estudios que salen alrededor de este tema de las mujeres, en donde muchas veces muchas mujeres no creen poder con el cargo. La parte de seguridad que a lo mejor no se ha venido trabajando desde que empezaste en tu desarrollo profesional, este acotamiento de resultados, este acotamiento y el entrenamiento per se, muchas de las mujeres deciden no tomar estos cargos por considerar que no pueden entregar el resultado. Ese es uno. Otra, evidentemente lo que tiene que ver, que habíamos comentado alrededor de mi tema personal de familia y demás. Y sin embargo, y ahí es donde a lo mejor te decía que nos vamos a meter en otros temas, mucho de esto también se decide alrededor de las responsabilidades en conjunto que van a tomar con un jefe o jefa. ¿Qué significa esto? Que pues muchas veces las mujeres cuando ascienden a ciertos cargos y empiezan a identificar otro tipo de responsabilidades y actividades, ellas ya traen una historia dentro de la compañía o empiezan a generar una historia alrededor de la compañía y conocen el entorno. Hay muchas mujeres que son violentadas por otras mujeres. Hay mujeres que son acosadas por hombres y que saben perfectamente que aceptar ese cargo va a implicar tener una convivencia más cercana con este tipo de violentadores o con este tipo de pues, misóginos que hay alrededor de los cargos. Y va a implicar pertenecer a un comité o va a implicar pertenecer a otra área, a otra organización en donde pues hoy te diría un número súper concreto que me encantó el tema que Tania decía del Club de Toby, porque sí es muy cierto. Yo pertenecía a un grupo de empresarios hace no mucho tiempo y es un comité de directores generales en donde en la mesa hay más o menos alrededor de 20 directores generales de todas las edades, desde muy jóvenes hasta muy mayores, y yo era la única mujer. Entonces, es súper presionante para de alguna u otra forma decirlo, cuando tú llegas a un entorno, y ese es el entorno que viven las mujeres dentro de la organización, yo porque pertenecía ahí, porque quería ir, ¿no? Claro. Pero la realidad es que, imagínatelo vivirlo a diario en la oficina, ¿no? Vivirlo a diario dentro de tus áreas de trabajo y en donde aparte te están dando a ti la oportunidad de que des el resultado con probablemente un porcentaje mucho más abajo del sueldo que le hubieran dado a alguien que es hombre que ganaría lo mismo por el mismo cargo. Son muchos factores los que creo que de alguna otra manera se van conjuntando donde las mujeres deciden bajarse de estas posiciones. Vamos a hacer un corte, pero vamos a empezar con esto de los factores que hacen que de pronto no se puedan aceptar algunas oportunidades y cómo desmenuzar esto, que no siempre son elecciones libres en las mejores condiciones, sino factores como los que ya empezaba a poner Erika sobre la mesa. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Esto es En Círculo y nosotros ya volvemos. Ya estamos de regreso y a ver, Tania, yo quisiera recoger esto que nos decía Erika antes del corte. ¿Qué se encuentran las mujeres directivas
porque de pronto también hay que señalar estos ambientes. Ahorita decía, primero entornos generalmente marcados por hombres, que además los hombres tenemos que conciencia de una serie de malas prácticas como el famoso mansplaining, que es esta manía de explicar a las mujeres sobre los temas que son expertas, ¿no? Pero que asumimos, o esta idea de que una mujer tiene que representar a las mujeres, como si los hombres representáramos a los hombres, que es un absurdo, ¿no? Cuando hay un candidato presidencial nadie dice, es un digno representante de los hombres, pero cuando hay una candidata presidencial dice, es que no representa a las mujeres, ¿y por qué debería representar a todo el género, no? Pero lo pongo como ilustración de las cargas adicionales que enfrentan mujeres directivas que los hombres no encontramos. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, fíjate que, y este ejemplo que pones, o sea, como de representación y de llevar esta bandera, ¿no? De somos mujeres tal. Yo hace poco, digo, yo de formación soy arquitecta, leía de Zaha Hadid, que fue la primera mujer que se ganó un Pritzker. Y ella al principio decía, a mí me molesta que me digan que soy una mujer arquitecta, ¿no? Porque sentía que todos como que hasta le daban palmaditas de, ay, lo haces bien como para ser mujer, ¿no? Pero no estás al mismo nivel. Y después ella se dio cuenta que muchas mujeres necesitaban ese tipo de historias para ellas mismas creer que podían hacerlo y verse ahí representadas y saber que podían llegar, ¿no? Y de ahí a ella pues le dejó de importar y decía, bueno, pues sí, sí soy una mujer arquitecta. Y creo que tiene que seguir pasando más y más, cada vez más, hasta que ya no sea raro, ¿no? Hasta que ya no sea, pues vamos a un evento de mujeres emprendedoras. Creo que ahorita sí es necesario resaltarlo porque es un esfuerzo que se está haciendo y cuesta trabajo. Entonces, creo que por eso se hace esa distinción. Y yo sí espero que llegue un momento en el que veamos un panel de mujeres hablando de cualquier otra cosa, no específicamente de sus experiencias como mujeres, y que a nadie se le haga raro, ¿no? Porque claro, yo he hecho eventos de puras mujeres justo en ciencia y tecnología o emprendimiento, creatividad, etcétera, y los hombres me preguntan, pero yo puedo ir y yo, no sé, ¿tú puedes venir? ¿Crees que puedes venir? Yo no tengo ningún problema. Justo, pues todos debemos de hablar y conocer las historias de mujeres, ¿no? Y de lo que decía Erika también, creo que las mujeres, justo como tienen estas cargas de responsabilidad familiar, etcétera, antes de retirarse de un trabajo, ya se salieron de la mesa, ¿no? O sea, ya se quitaron de ahí. Se descartaron. Ajá, y eso lo decía mucho esta Sheryl Sandberg de Facebook, no te vayas antes de irte, ¿no? Porque justo si yo como mujer estoy pensando, pues tal vez en 2 años me gustaría ser mamá, pues ya desde antes estás como que pisando ahí el freno y ya no le estás echando la misma gana, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí depende de algo interno, ¿no? Ahora yo he leído mucho también del síndrome del impostor, ¿no? Pero también he leído otra opinión, pues que ¿qué es dice, esto? Bueno, perdón, también nada más para quien no esté familiarizado, esto que apuntaba Erika, ¿no? El sentir que no tienes las competencias o capacidades para el cargo que te están dando. Sí, normalmente pasa con mujeres que son muy talentosas, como que sienten que son impostoras, pues que están fingiendo, que eventualmente la gente se va a dar cuenta de que no son tan buenas y que no lo van a lograr. Pero creo que también hay otra perspectiva de decir, bueno, les estamos diciendo a las mujeres que sufren del síndrome del impostor y otra vez es ponerles el peso sobre ellas mismas, ¿no? Entonces creo que si algo es pues la forma en la que crecimos, creo que va cambiando, las generaciones futuras de verdad creo que ya traen otra mentalidad en cuanto a apertura, a inclusión. Entonces yo espero pues que ellos no crezcan con esto que crecimos nosotros, pero definitivamente también hay algo externo, ¿no? O sea, no podemos nada más decirle a las mujeres, échale ganas Claro. y todo va a salir bien. Sí vivimos, y también lo mencionaba Erika, dentro de una sociedad pues que es muy evidente que te presiona hacia abajo, que te frena. Entonces, creo que hay muchos factores, justo ya mencionamos el familiar, el legal. Creo que hay que trabajar en una cultura de trabajo incluyente, realmente incluyente, que ponga, y más allá del techo de cristal o el piso pegajoso, que ponga el piso parejo, ¿no? Para hombres y mujeres. Eso es lo que hay que hacer y entonces, pues que todos se tengan que ir al mismo tiempo a cuidar a sus hijos si es que tienen que hacerlo, que tengan que pedir el mismo número de permisos o de faltas, pues para ir por lo que decías, la boleta, etcétera, pero que tengamos las mismas condiciones, porque si no, pues vamos a seguir en desventaja todo el tiempo. De acuerdo. Ahora déjame poner un tema, Erika. Las dos han dicho muy claras que la idea es emparejar la cancha, ¿no? Y entonces decías, bueno, si los días de paternidad son los mismos días de la mamá, entonces ya el empleador pues, no tiene incentivos para contratar un hombre en lugar de una mujer, en fin. Pero ¿qué pasa con un tema que creo que se empieza a hablar en otras partes del mundo, que es cuando por una elección ahí sí, o por las circunstancias incluso, se interrumpe una carrera
y luego hay este deseo de reincorporarse al mercado laboral y que de pronto pareciera que, por lo menos en México, se vuelve muy complicado, incluso lo veía hasta en términos curriculares, ¿no? El poner de pronto, digo, es como los hombres cuando de pronto pierden el trabajo y entonces en su currículum ponen en esos años consultoría, ¿no? Porque ni modo de decir que estuve desempleado, porque eso se ve así como penado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con este tema de la reincorporación a los mercados profesionales después de que una mujer, sobre todo, insisto, por elección o por las circunstancias, de pronto rompió esta carrera que traía y que se vuelve de pronto casi imposible la tarea de volverse a subir al carril? Fíjate que tocas un tema súper puntual porque para los hombres sí, muy bien dices, cabe el tema de consultor, freelance, experto en tal cosa o emprendimiento tal, Exacto. que a veces ni siquiera necesariamente ha sucedido y no porque No, los hombres lo hagan bien o mal, como decías muy bien, creo que tenemos que emparejar el piso. Y de repente cuando las mujeres dejan en su currículum este bloque, se dedicaron a lo mejor los primeros años de crianza. Tania comentaba algo que es súper importante, que muchas mujeres que no tienen hijos le dedican tiempo, por ejemplo, a muchos familiares enfermos que a veces son directos y que no tienen apoyo para hacerlo. Y entonces estos bloques en el currículum desafortunadamente todavía siguen siendo un poco mal vistos para las compañías, sobre todo cuando las áreas de recursos humanos todavía traen esta vieja escuela de la continuidad laboral y en donde seguimos buscando vacantes orientadas a la permanencia, orientadas al número de horas que se trabajan, orientadas a que tú trabajas tantas horas por tanto sueldo y en donde hay una necesidad 100% apremiante de buscar personas que tengan habilidades y que las puedan desarrollar y que las puedan desplegar en los resultados dentro de tu compañía. y eso es un tema, entonces tú percibes que pasa mucho por las áreas de recursos humanos, por los Sí, criterios con los sí. que se selecciona y Fíjate que contrata. yo creo que sí. Creo que todavía tiene, es más, te diría que muchos, yo creo que hay muchísimos muy buenos candidatos que han pasado por este tipo y hombres y mujeres que han pasado por este tipo de brechas laborales y ahora lo vamos a ver muchísimo más con tanta gente que ha dejado de trabajar en la Así es. pandemia y que de alguna u otra forma, lo primero que el reclutador hace cuando ve el currículum es ver los tiempos que no ha trabajado. Creo que todavía sigue siendo una vieja práctica de recursos humanos que sí o sí tenemos que erradicar, porque tenemos que estar orientados 100% a ver qué me puede dar de resultado este candidato, no per se el tiempo que ha estado trabajando. Hay Claro. unos procesos que me parecería importante mencionar. Hay procesos en donde las compañías verifican las referencias y hacen un estudio socioeconómico alrededor de estos temas y podrían marcar a un candidato como no recomendable por tener muchos periodos de distancia entre un trabajo y otro sin considerar todo el entorno que hay alrededor de una mujer que se ha dedicado a cuidar a su madre recién, que a lo mejor recién murió, Claro. que tienen hijos con capacidades diferentes, que de repente tienen a lo mejor, o que decidieron aventarse este brinco, emprender un negocio, tenían toda la fe y pusieron todos sus ahorros en Y no esto. salió No como muchos, funcionó. claro. Claro, entonces ahí creo que es un trabajo fuerte del área de recursos humanos orientarse hacia las habilidades y capacidades de una persona, más allá de los tiempos y más allá de las brechas que ha podido tener a lo largo de su De experiencia. acuerdo. Tania. Sí, coincido ahí. Creo que es tener esta flexibilidad, ¿no? No solo ver números y no solo ver fechas, sino ver más allá de justo qué capacidades te puede aportar esta persona, ¿no? Yo creo que también, y digo, sé que es un gran problema, ¿no? Inclusive la OCDE decía que debido a la pandemia de COVID, 1 de cada 4 mujeres están considerando desacelerar su carrera o de plano dejarla definitivamente por estas cargas que ya estamos discutiendo. Entonces, creo que también es una buena oportunidad para buscar algo propio, ¿no? Y creo que ahí muchas veces también dependemos mucho del trabajo que nos dan y pues hay muchas oportunidades ahí también para generarte un trabajo que sea el trabajo a tu medida y que logre compaginar tu vida familiar con tu vida profesional. Entonces, yo ahí más bien haría una invitación. Ahora han salido muchas cosas de temas digitales, ¿no? Cómo compartir tu conocimiento y pues hasta armar una carrera propia. Creo que es algo que sí debemos de trabajar.
digo, desde las empresas de recursos humanos, ¿no? Pero entender pues que sí, la vida profesional no es algo lineal, ¿no? Digo, yo empecé estudiando justo arquitectura, sí trabajé 10 años en eso, estuve en obra, ahora veo temas de comunicación, de visibilidad, de gestión de proyectos, entonces creo que la vida justo no es como antes, ¿no? Que te decían, bueno, Claro. estudias y vas a trabajar y te pasas en una empresa 25 años Ujú. y ya, ¿no? Y tienes una familia, o sea, como que creo que antes era mucho más marcado y ahora lamentablemente no es, tener un título profesional no es garantía de que vas a tener una buena carrera. Entonces, creo que también hay que actualizarnos en ese sentido y pues ver que la vida profesional también es flexible y que eso la hace mucho más rica. Claro, ¿no? Y que tiene que ver esto que llaman, por ejemplo, las generaciones flexibles en Estados Unidos, ¿no? Quienes de pronto cambian incluso de campo, como es el caso que nos estás contando, Tania, como es tu caso, y que te permite una comprensión de los temas pues muy amplia, justamente por las experiencias de múltiples campos, pero que a veces, como bien dice Erika, en una ortodoxia de currículum es penado, ¿no? Porque ¿por qué brincaste de un campo al otro? En fin. Pero yo quiero conocer, Erika, tu perspectiva sobre algo que ha dicho Tania ya un par de veces, y es la pandemia. A ver, la pandemia es cierto, ha tenido un efecto brutal, particularmente para toda la sociedad, pero en particular para las mujeres. Lo hemos visto en este programa muchas veces, el desempleo es mayor en mujeres que en hombres, la carga de trabajo, la doble jornada se cargó mucho más hacia las mujeres que hacia los hombres, las tareas de cuidados, como ya han dicho ustedes, de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, siguen siendo mayoritariamente mujeres y la pandemia lo agudizó, pero, ya ver, quiero conocer tu perspectiva, Erika. Fíjate que ha sido todo un reto, creo que para todos. Sí. Pero ahí te va. También se supone, se dice, que nos hizo más flexibles, que nos mostró que el trabajo a distancia es posible, cuando antes decíamos, por ejemplo, que en México no era posible por razones culturales, lo cual se demostró que no tenía ningún fundamento. Se dice que ahora la gente puede trabajar en su casa o incluso en otro lugar distinto de donde es su lugar de trabajo. Que podemos ser más flexibles en la lógica justamente de esto del control, de verte físicamente ahí y que podemos trabajar más sobre objetivos. Y mi pregunta, Erika, es esta. Esta parte positiva, que ahí está, que si va a cambiar la noción de oficina y de trabajo, ¿puede tener un impacto positivo para la incorporación de las mujeres a los mercados laborales? Fíjate que yo creo que sí, de alguna u otra manera, sí bien la pandemia ha afectado mucho. Tania hacía acotaciones muy precisas alrededor de este tema y sí, muchas de las mujeres se han visto afectadas porque de alguna u otra manera tuvieron que decidir. Unas, de alguna u otra manera, decidir alrededor de si continuaban o no por la poca flexibilidad que hubo de muchas empresas al inicio de la pandemia. Uh-huh. Otras tantas se cargaron de mucha responsabilidad tener varios hijos o al menos uno o más enfermos, más familia, más coordinar todo eso y coordinar una oficina es terrible. Sobre todo cuando a lo mejor no había esta sincronía entre que la compañía tuviera como la sensibilidad de poder decir, a veces hubo muchas compañías que te decían, casi casi tienes que estar conectado todo el tiempo monitoreando que estás conectado y que no estás durmiendo, ¿no? O alguna cosa de estas, ¿no? Que entiendo que es parte de la evolución que todos vivimos como dentro de la pandemia, ¿no? Sin embargo, me parecería relevante mencionar que hubo grandes oportunidades para las mujeres en dos sentidos dentro de la pandemia. Uno, el emprendimiento. Sí o sí muchas mujeres tomaron la ventaja sobre al emprender un negocio porque, y seguramente vamos a hablar más adelante de las cualidades que tienen las mujeres a diferencia en la parte laboral, pero la capacidad de resiliencia y la capacidad de brincar ante las adversidades es una de ellas. Y creo que las mujeres tomaron muy bien este papel y empezaron a emprender negocios. Todas aquellas que les dieron las gracias, encontraron el ancla perfecta para poder sacar adelante a su familia en un momento de dificultades. Todas aquellas que de repente dijeron, no puedo cuidar a todo, no puedo mantener mi trabajo, empiezo a emprender. Hay una cantidad exagerada de redes de apoyo en redes sociales alrededor de estos temas de emprendimiento. Incluso muchas de ellas mismas están apoyando a otras a través de capacitación y experiencia para poder seguir con estos emprendimientos y que sean exitosos. Y por otro lado, también tenemos una gran capacidad en las mujeres, no nada más en esta parte emprendedora, sino las que conservaban el trabajo y decidieron seguir apostando por el trabajo,
tomaron una gran ventaja al poder organizar un todo. Vino una tranquilidad de yo tengo aquí al niño, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, estoy cuidando el núcleo y sigo enfocada en lo que tengo que hacer. Entonces, este enfoque les permitió hacer un avance muy preciso en sus objetivos, en su trabajo, demostraron resultados. Y esta capacidad de poder avanzar hizo que controlaran a sus áreas de trabajo, que acotaran sus resultados, y de alguna otra manera esto fue visto por muchas gerentes, directoras y directores que están a cargo de esto y empezaron a generar buenos avances con las mujeres dentro de las organizaciones. Mira, muy bien. Vamos a hacer un último corte, vamos a empezar con esto, con la perspectiva de Tania, de si la pandemia puede tener estos efectos de los que, como los que hablaba ahorita Erika, y también de lo que ya adelantaba Erika, los beneficios para las organizaciones de mujeres directivas, que creo que hasta en bolsa se reflejan, por no hablar ya de lo que implica en términos de, pues de otra mirada, ¿no? De cómo conducir un negocio. Pero de esto, si les parece, platicamos regresando al corte. Bueno, estamos de vuelta y yo quisiera conocer, Tania, tu perspectiva de esto que ya apuntaba Erika. Decía, temas de emprendimiento y temas dentro de las propias organizaciones donde permanecen mujeres en puestos directivos. Te pregunto lo mismo, si tú crees que hay también oportunidades, si el cambio va a ser duradero y en ese sentido podemos quitarnos algunas telarañas de la cabeza que nos ayuden a abrir el mercado para las mujeres. Sí, coincido en que han habido muchas oportunidades. El tema del emprendimiento creo que se ha dado mucho últimamente, ¿no? Desde vender artículos hasta justo iniciar un negocio mucho más en forma, o esto que mencionaba de los infoproductos, ¿no? Que son oportunidades pues que te permiten desde casa tener un ingreso. Creo que de nuevo, estas oportunidades y estas ventajas que hemos visto justo que uno no tiene que estar ahí todo el tiempo y que te estén vigilando casi que estás trabajando o hasta que te bloqueen redes sociales, ¿no? Creo que ya llega a un extremo de control. Creo que no hay que desaprovecharlas y creo que es parte de esto que hablaba de actualizarnos, ¿no? La sociedad, pues la forma de trabajar se está moviendo hacia adelante y creo que sería un error y algo, una oportunidad desperdiciada, pues regresar a lo mismo, ¿no? Y ahí pues habrá que ver cómo lo manejan distintas empresas. Yo ahora he visto algunos que dicen, no, pues sí vamos a regresar, siempre sí vamos a regresar, ¿no? Pues sí, justo por tener este control. Veo a muchos otros y otras empresas que dicen, no, pues ya lo vimos, puede ser más flexible y creo que también ahora la clave para retener a buen talento de las empresas va a ser darles esta flexibilidad tanto a hombres como a mujeres. Entonces creo que eso no lo debemos desaprovechar y creo que algo muy importante en temas de emprendimiento es que apoyemos a estas mujeres emprendedoras, ¿no? Que le compremos a mujeres emprendedoras. En general, emprendedores, porque sabemos pues que los emprendedores dan la mayoría de los trabajos en este país, pero cuando veamos una mujer emprendedora, pues que hace lo que sea, ¿no? Productos, servicios, asesorías, pues que consumamos ese producto también. Y digo, ahí creo que es importante estas redes de las que también hablaba Erika, porque así podemos entre nosotras conectarnos y bueno, pues si voy a contratar el servicio de un contador, pues contrato una contadora, ¿no? Creo que eso es el apoyo y el cambio real que tenemos que hacer para que pues nos demos trabajo, porque más allá de hablar de igualdad y pues sí, muchas cosas que tienen que cambiar, creo que es importante pues que nosotros y nosotras mismas apoyemos este cambio, ¿no? Y me gustaría decir que justo tener este poder adquisitivo, ¿no? Que las mujeres hayan, si dejaron de trabajar o si las dejaron ir, que hayan formado su propio negocio, da muchísimas ventajas a las mujeres, ¿no? La libertad financiera, poder negociar dentro de tu hogar, qué se compra, qué se hace, la distribución de las tareas y de los gastos del hogar y eso por seguro que contribuye a una menor violencia física. Entonces es súper importante que ya sea que una mujer trabaje dentro de una organización y vaya ascendiendo la escalera corporativa o se dedique a crear un negocio propio, pues que siempre tenga esta libertad económica que en general pues va a hacer que los índices que conocemos que son terribles de violencia contra las mujeres disminuya. De acuerdo. Y yo quisiera conocer tu perspectiva, Erika, ahora sobre esto que decíamos antes del corte. ¿Cómo impacta en las organizaciones la presencia de mujeres en cargos directivos? Híjole, pues me voy a ver un poco hablando de, como si habláramos de nosotras mismas, ¿no, Tania? También. Pero fíjate que yo creo que tiene una gran ventaja. Sin duda,
yo creo que tiene una gran ventaja sabiéndolo conjuntar correctamente. O sea, la organización tiene que ser lo suficientemente hábil e inteligente y las cabezas directivas de la organización deben saber conjuntar las habilidades de todos los puestos que tienen. Yo creo que ese tendría que ser el primer éxito, ¿no? El guión del piso parejo tiene que funcionar también dentro de la organización. O sea, el buen conjunto entre gerentes, directores, directoras, gerentes, supervisoras es lo que va a llevar al éxito a cualquier organización. Sin embargo, en el caso muy preciso de las mujeres, estas habilidades que hemos venido hablando a lo largo del programa, que tienen que ver con esta capacidad multitasking, esta capacidad de visibilidad de ver muchas alternativas para una sola cosa, esta capacidad en la que ellas toman, y esa me parece súper relevante mencionarla, porque es una de las grandes cosas que los empresarios en México deben de visualizar, es esa capacidad con la que ellas abrazan a veces los proyectos y los hacen como si fueran parte de sí mismos, aunque no son las dueñas, aunque no son las que mejor pagadas están, pero esta capacidad que tienen de abrazar los proyectos con la gente que viene incluida en ellos, es lo que hace que sean muy entregadas y que visualicen todo para cuidar ese proyecto, la parte financiera, la parte legal, la parte estratégica, administrativa, y entonces toman estas áreas y las llevan a buen puerto. Y qué mejor cuando toman toda una compañía completa y entonces llevan a todas las áreas a puerto, esta capacidad de análisis de proyectos, y estoy tratando de generalizar habilidades, pero cada una de las profesiones tiene diferentes habilidades en donde las mujeres toman un gran papel relevante y sobre todo, pero la más importante que me parece comentar es esta donde te decía, abrazan los proyectos en los que no importa que yo no soy la dueña de la compañía, pero me entrego de la misma manera, es mi trabajo y lo tomo como si yo fuera la que debe de ahorrar, la que debe de visualizar, la que debe de llevar a puerto a todas estas personas, la que incluso es esta comunicadora y esta escucha con los colaboradores para poderlos tener muy contentos con el proyecto, con la compañía, que va de frente a decir, oye, la compañía te apoya, te hace, te deshace, aunque no eres tú per se la dueña. Entonces, esa es una gran que tienen las mujeres. A ver, Tania, tu perspectiva, porque además tú empezabas tu intervención hace rato hablando de las cifras, y es que en efecto creo que las cifras donde hay mujeres en los consejos de administración, por ejemplo, de las empresas, suelen tener resultados muy positivos, y no es que es por ser mujer, digamos, es que para llegar a esas posiciones han tenido una formación y el desarrollo de una serie de competencias que les da, porque otra vez no estamos diciendo aquí lo que antes criticábamos, ¿no? No es la representación que todas las mujeres son, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que sí tienen una perspectiva distinta a la que de pronto puede tener un consejo de puros hombres, que hay temas que no va a haber, porque va a ser muy difícil, por más formados que estén, suponiendo que estén formados además, que pueda haber temas de género, temas que para el negocio son buen negocio, pues. Sí, fíjate que yo creo que justo, ¿no? No decir todas las mujeres, todos los hombres, creo que no se trata de eso, pero creo que es innegable y se ha hablado mucho de eso durante la pandemia. El manejo de la pandemia por las líderes mujeres del mundo ha sido remarcable, ¿no? Entonces, creo que no es coincidencia y creo que justo aportamos otras cosas y tenemos otras cualidades en general como género que suman, ¿no? Y esto que decías de los consejos, sí está comprobado que los equipos que son diversos, que tienen justo hombres y mujeres dentro de los mismos niveles de toma de decisiones, tienen un porcentaje de 15% pues, de mejores resultados, de crecimiento. Entonces, la diversidad definitivamente abona y suma al desarrollo de una empresa, pero y aquí me gustaría decir un dato que a mí de verdad me vuela la cabeza, y es que en México, si incrementáramos la participación de las mujeres en la fuerza laboral, aumentaríamos nuestro Producto Interno Bruto hasta en un 70%, y eso es el equivalente a 800 mil millones de dólares. Entonces, ya ahí nos dejamos de que sí, que porque somos mujeres, o que sí, no, porque no todos los hombres. Claro. A todos nos conviene que todas las mujeres participemos, que tengamos oportunidades. Entonces, creo que está demostrado que equipos diversos tienen resultados mejores, y pues hay números que demuestran también que a todos como sociedad nos conviene, no solo por el tema del Producto Interno Bruto, sino también pues por toda la cultura, la sociedad, ¿no? El trato entre personas. Entonces, creo que es un derecho fundamental, y creo que como eso, pues tenemos que trabajarlo entre todos y todas, pues para que no nos tardemos, lo que decía el Foro Económico Mundial, ¿no? Antes de la pandemia, que nos iban a tomar todavía 257 años para cerrar esta brecha económica de género. Entonces, o sea, eso significa que ni mis hijas ni mis nietas lo van a ver. Claro. Es lamentable. Entonces, creo que
pruebas ahí hay y pues es cuestión de que nos pongamos a trabajar todos y todas para lograrlo. A ver, ya han dicho tanto Tania como Erika varias recomendaciones para la construcción de este piso parejo. Ahorita Tania muy clara en los argumentos de por qué es una buena idea para todos y no solamente un tema de justicia, que ya de por sí debería ser como al mismo trabajo, mismo salario, o el tema de las mismas oportunidades. Es decir, no solamente es porque sea lo correcto, sino porque además es una buena idea desde el punto de vista económico. Pero lo que yo quisiera preguntarte, Erika, es si tú pudieras empujar, no sé, 3 acciones o las que tú quieras, que tuvieran un impacto significativo en esto que hemos estado platicando, de cómo quitar barreras de entrada, de cómo permitir que una mujer pueda elegir un cargo de alta dirección sin pagar un costo altísimo o en su casa o en la oficina, ¿no? Porque insisto en que ese dilema pues, los hombres normalmente no lo enfrentamos, ¿no? No tienes esta ni presión social, ni conflicto interno de optar entre tu familia y el trabajo. Se asume que pues, el trabajo es lo tuyo, ¿no? Y por lo tanto no hay costos. ¿Qué tendríamos? ¿Cuáles serían los 3 botones, digamos, que tú dirías, a ver, esto a lo mejor en lo público, esto a lo mejor en las empresas, que tú crees que tendríamos que estar empujando, entendiendo que el tema es muy complejo, pero como para quedarnos con estas ideas? Fíjate que dentro de la organización, y creo que es una de las cosas fundamentales que tendríamos que presionar todos aquellos que nos dedicamos a la parte corporativa, es las mujeres tienen que ser, y bueno, todos los equipos, pero principalmente creo que los botones para las mujeres tienen que ser capacitadas. Capacitadas y me refiero a la parte no de soft skills, no de este tipo como de conocimientos, porque ellas solitas lo adquieren. Pero sí ¿Qué es negociación, trabajo en equipo? La parte ¿no? Exacto, pero capacitadas y acompañadas en procesos directivos y gerenciales. Es aquí donde creo que la organización sí o sí debe de desarrollar todo este tipo de modelos de crecimiento a través de la capacitación, pero la capacitación muy acompañada, no hacia las habilidades suaves o fuertes, sino hacia las habilidades que te van a generar que tú seas una mujer empoderada que pueda darle a la organización un resultado tangible. ¿Pero qué son como procesos como de coaching o procesos de acompañamiento? Sí, yo creo que podrían ser procesos de coaching muy directivos, muy precisos, muy enfocados al desarrollo de ciertas habilidades de negociación, de trabajo en equipo, de empowerment, de engagement, de muchas cosas alrededor, donde ella pueda contar con los elementos dentro de sí misma para poder llevar a un equipo y poder llevar a cabo un resultado. Eso como, digamos, del lado del empresariado, ¿no? Por otro lado, te diría que uno de los botones que yo creo que tenemos que apretar y apretarlo bastante fuerte tiene que ver con el apoyo que nosotras mismas damos a otras mujeres. Nosotros somos las primeras responsables que tenemos que ser las que vamos a darle más posiciones a las mujeres, pero sobre todo tenemos que acompañarlas, llevarlas, guiarlas, estar con ellas en este proceso, ¿no? Entonces, creo que no importa si no tienes las vacantes suficientes, tú puedes compartir el currículum de alguien, puedes ayudarla a hacer su currículum, puedes ayudarla a entrevistarla, puedes tener este tipo de cosas que puedes hacer en tus redes personales que te ayuden a empujar a otras. Y por último, creo que en la parte personal, siempre recomendaría a las mujeres que el último botón que siempre tenemos que apretar son 2. Uno, siempre debemos de sentirnos seguras de lo que debemos hacer y podemos hacer. Y la otra es no sentirnos culpables por el éxito que tenemos. Ajá. Esa parte yo creo que es algo que las mujeres debemos trabajar sí o sí. Y sobre todo que lo tenemos que demostrar y transmitirlo, sobre todo a aquellas mujeres que no tienen que tienen hijos, que no necesariamente son niñas, sino las que tenemos hijos que son niños. Tenemos que transmitir sí o sí que el resultado y que la seguridad y demás va acompañado de un tema de educación y no sentirnos culpables en el camino. De acuerdo. Tania. Sí, digo, yo coincido y ahorita abonando un poco a lo de Erika, me gustaría primero decir que es necesario que justo todos y todas sumemos esfuerzos para lograrlo, ¿no? Creo que cada vez se habla más justo en estos foros, ¿no? De estos temas. No basta con que nos reunamos puras mujeres y hablemos, es que el acoso está muy mal. Sí, todas estamos de acuerdo en que está muy mal, todas lo hemos experimentado, ¿no? Sí tenemos que sumar a todos y todas. Tenemos que exigir mejores leyes, tenemos que exigir mejores programas, tenemos
tenemos que exigir mejores sueldos, tenemos que exigir división de tareas equitativas y puestos más altos, ¿no? Eso creo que se ataca también desde distintas organizaciones y hay muchas iniciativas pues que están impulsando cada uno de estos, de estas, pues, órdenes o lo que necesitamos hacer, ¿no? Y más allá de eso, y un poco complementando lo de Erika, ahora sí, creo que muchas veces pensamos en los cambios que se han hecho en la historia de las mujeres como grandes, grandes cambios de cuando conseguimos el voto, ¿no? O cuando pudimos elegir, pues, tomar la píldora, ¿no? Para controlar los nacimientos. Y creo que también debemos de pensar que día a día cada una de nosotras debemos de visibilizar nuestro trabajo para que las generaciones futuras justo vean pues que es posible, ¿no? Lo que decíamos de Zaha Hadid y de otras mujeres, es importante que yo sea visible, que no diga justo no me quite, ¿no? Yo que he organizado muchos eventos, luego le pido a una mujer que participe y se quitan. No, mejor que participe mi compañero tal, y es como, no, porque necesitamos justo dar voz y ponerle nombre y apellido e imagen a esas mujeres. Entonces creo que tomar también nuestra responsabilidad como mujeres de trabajar activamente por esa visibilidad para poder abrir espacios para otras mujeres y que si llegamos a estos puestos directivos o de CEOs o de dueñas de empresas, lo que decía Erika también, que empleemos a más mujeres, ¿no? Que sí las ayudemos a subir. Creo que se acabó este momento en el que decíamos, bueno, pues si hay espacio para mujeres hay uno y entonces hay que peleárnoslo, ¿no? Yo creo que ahora sí se siente este ambiente de, no, pues si hay uno, ahorita abrimos espacio y cabemos más. Entonces yo la verdad estoy muy esperanzada por este ambiente tan cooperativo que veo. Creo que sí es tarea de todos. Invitaría a todas las mujeres a crear grupos entre ellas para pues que sepan que no, algo que les pasa o un problema que tengan no es solamente ellas, que lo compartan y pues que nos apoyemos y que también como hombres pues que traten de entender, ¿no? Esta situación. Yo sé que es difícil porque no la experimentan día con día, pero que sean sensibles, que escuchen foros como este, que lean, ¿no? Pues que le pregunten a las mujeres en su vida, porque sí creo que es algo que o atacamos todos o justo nos va a tomar 300 años. Sí, no, y definitivamente no podemos esperar a que sea así. Y me gusta además que lo que nos han explicado, Erika, es que esto es un tema individual, pero es un tema de empresas, pero es un tema social, ¿no? Es decir, no es échale ganas, es échale ganas, haz lo que te toca, pero hagamos el acompañamiento que tenemos que hacer desde las organizaciones y desde el país para que esto camine bien, ¿no? Correcto. Es correcto, fíjate que hay mucho que hacer ahí. Seguramente, como bien señala Tania, es un trabajo de todos que tendremos que ir acotando para que esos 300 años sean muchos menos. Sí, sin duda. Yo les agradezco mucho, nos han ayudado a entender mejor este tema, la problemática, y nos dejan además con este tono que apuntaba Tania de optimismo. Las cifras yo sé que juegan un poco en contra de las proyecciones, pero parece que estamos en el sentido correcto, que se están haciendo cosas en el sentido correcto. A lo mejor hay que apretar más, acelerar, pero hay muchas cosas, este tema de las redes, este momento que vive en general. Creo que la discusión en torno a las mujeres en el mundo pues, no lo teníamos antes y ojalá que de esto salgan muchas cosas buenas. Erika, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, mil gracias a ti por invitarme. Gracias, muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Mario. Encantado, Erika, y pues que estén muy bien. Muchas gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado. Compártale este programa. Yo seguro que hay gente que si ya sabe de estos temas lo va a disfrutar mucho y si no sabe nada de estos temas, pues necesita aprender. Así que compártelo, por favor, que mientras más gente conozca lo que aquí nuestras invitadas nos han compartido, será mejor. Yo soy Mario Campos y les deseo, como siempre, que tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico día.